Muy buen día, feliz domingo, queridos hermanos. Vamos a realizar el comentario del Evangelio de este domingo, quinto domingo de Pascua. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, hoy esta palabra que hemos escuchado de Evangelio viene a consolarnos. Viene a consolarnos en medio de la situación que estamos pasando, en medio de enfermedades, en medio de pandemia, en medio de sufrimientos, en medio de precariedad económica, en fin. Viene el Señor a consolarnos y a darnos una palabra de amor. Dice el Evangelio, comienza diciendo el Evangelio que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y el Padre es el viñador. Interesante esto, porque muchos domingos atrás Jesús se presentaba primero como un jardinero. En el día de la resurrección se presentó a María como un jardinero. María no sabía que era Jesús, hasta que Jesús le dijo Rabuni, hasta que Jesús le dijo María, y María le respondió Rabuni, maestro. Después Jesús se presentó como un peregrino, que iba caminando y se emparejó con dos discípulos que iban a Emaús. Y ahí le reconocieron, dicen, a partir del pan. Después Jesús se presentó como un cocinero, que uno que sabe cocinar pescado, ahí a la orilla del lago, al lago Tiberíades. Los discípulos le reconocieron ahí, cuando tenía preparados esos alimentos. De ahí comenzó el diálogo con Pedro. Pedro, ¿me amas? Después Jesús se presentó como el pastor, como el buen pastor. Este domingo pasado hemos visto es el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Y así Jesús hoy se presenta, dice Jesús que Él es la vid verdadera y el Padre es el viñador. Y nosotros somos los sarmientos. Interesante esto, queridos hermanos. Interesante porque nos presenta esta figura del Padre. Esta figura del Padre que está presente en nuestra historia, en nuestra vida, que nos ama, que nos cuida, que nos alimenta, que nos poda, en fin. Nos presenta esta figura importantísima del Padre. Y sigue diciendo el Evangelio, dice que Él es la vid verdadera, en el cual tenemos que estar íntimamente unidos a Él. ¿Y por qué nos dice que Él es la vid? ¿Por qué presenta al Padre como este agricultor, como este viñador? Pues, queridos hermanos, porque Jesús, porque el Padre, de la misma manera que Adán lo puso en un jardín, cuando creó el mundo, creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso en un jardín para que cuidase, para que custodiase el jardín. Así, de la misma manera,
pues nosotros estamos puestos en un jardín. El Señor nos ha plantado en un jardín. En ese jardín, que es nuestra vida, que es nuestra historia. Que es nuestra historia. Y el Señor mismo, Él ha preparado este jardín. Ha preparado este jardín. Y ha puesto un árbol. Y en ese árbol Él nos ha injertado. Y ese jardín que Él le ha preparado, pues es fruto de su amor. Fruto de su amor. Cuando uno se casa, o cuando uno está por casarse, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues prepara todas las cosas, prepara la casa, la muebla, la pinta, pone todo lo necesario para que cuando suceda el matrimonio, pues se venga a vivir su esposa con él y ahí tengan hijos. Pues de la misma manera, Jesús, el Señor, Él ha preparado este jardín donde nos ha injertado en un árbol. Ese árbol es el árbol de la cruz. El árbol de la cruz. Y dice Jesús: "Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto". Estamos injertados en ese árbol. En ese árbol estamos llamados a dar frutos de vida eterna. ¿Cuáles son esos frutos? Pues los frutos de la alegría que conlleva estar unido al Señor, la paz que nos trae este tiempo de Pascua en el corazón, el donarte, el dar la vida, por los demás. Diciendo el Evangelio: "Ya están ustedes purificados por la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes". El Señor nos llama a permanecer unidos a Él. ¿Qué significa permanecer en Él? Pues significa estar crucificado con Él. Estar unido ahí íntimamente, crucificado con Él en esa cruz. En ese árbol de la vida, en ese lecho de amor donde nos ha desposado el Señor. Ahí significa ser crucificado con Él. Permanecer con Él. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Pues esto, si no estamos unidos a Él, si no bebemos de esa savia que nos da su palabra, que nos da la Eucaristía, que nos da los sacramentos, si no estamos unidos a Él a través de la oración, pues no podemos hacer nada. Sí, hacemos muchas cosas por nuestra cuenta. Vamos a trabajar, salimos a divertirnos, estudiamos o hacemos nuestra vida, pero todo eso no tiene sentido si no estamos unidos al Señor, si no permanecemos en Él, y si no estamos crucificados con Él. Sigue diciendo la palabra: "Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí", dice: "Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde". Es decir, queridos hermanos, ¿qué significa permanecer en Él? ¿Qué significa? Pues como la vid, queridos hermanos, como la vid, como esa vid que da frutos, que da uva, pues permanecer unido a Él significa entrar en el sufrimiento. Esa uva, esa vid, tiene que ser pisoteada, tiene que ser en el agar, tiene que ser pisoteada en el agar, tiene que ser triturada para que de ahí saque el jugo, el mosto, de ahí se pueda obtener el jugo, se pueda obtener el vino, se pueda obtener tantas cosas. Y ahí, pues eso significa entrar en ese sufrimiento, en esa intimidad con el Señor, que pasa muchas veces por lo que no nos gusta, por el sufrimiento, por la enfermedad, por la precariedad, por
muchas veces por la historia misma. Pues ahí significa dar esa, estar unido a Él, significa pues estar íntimamente clavado en Él. Significa aceptar la historia. Porque si no permanecemos en Él, dice Jesús, dice en el Evangelio, como el sarmiento se seca, lo recogen y lo dejan al fuego. Es decir, si no permanecemos en Él, nos secamos, no tenemos vida. Todo nos parece insoportable, todo nos parece que no tiene sentido, y entramos en la muerte. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Esta es la gloria del Padre. ¿Cuál es la gloria del Padre? Pues que estamos llamados a dar frutos, a ser testigos, discípulos, hijos de Dios. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a que este fruto, a que toda esta, a que el Señor permanezca unido a nosotros, en nuestro corazón, a través de este Espíritu Santo. Y estar unido a Él, de esta manera podemos dar frutos de amor, frutos de misericordia, frutos de alegría. Y esto lo podemos transmitir, esto lo podemos llevar a todos los hombres que hoy están sin esperanza, que están necesitados de conocer a Jesús, que están necesitados de conocer de dónde viene la vida, estar agarrado al Señor, estar unido a Él. Eso es lo que estamos llamados todos nosotros, a tener este ardor dentro de nosotros, como San Pablo que no tuvo que hacer muchas cosas, solamente una cosa hizo. ¿Qué cosa? Pues dice que iba persiguiendo a los cristianos, iba camino a Damasco, y de pronto ahí San Pablo fue derribado en el camino. De ahí se le apareció Jesús en una luz y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Pues de la misma manera, San Pablo, que tuvo esta experiencia, pues de la misma manera, esta es la experiencia que tenemos todo cristiano, que esta experiencia que estamos llamados a tener todos cristianos. ¿Cuál experiencia? Pues esa experiencia del encuentro con Jesús. Y este encuentro con Jesús nos atrae, nos enamora, nos seduce. ¿A qué? A permanecer unido a Él, estar íntimamente unido a Él. Después de esa experiencia, San Pablo permaneció unido a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? Predicar, ir a anunciar el Evangelio, llevar esta buena noticia. Pues eso es lo que estamos llamados. Precisamente en estos domingos que estamos llamados a evangelizar, pues eso, en las plazas, muchos pueden, muchos no pueden, para muchos está prohibido. En las plazas, pues en cualquier lugar, cualquier rincón, son